comenzar inmediatamente a grabar, que hemos estado conversando con el profesor O'Brien respecto a la evaluación la próxima semana, y estábamos considerando dejar el quiz para el día viernes. Si no me equivoco, está calendarizado para el día lunes. No sé si tienen algún inconveniente. Boris me había dicho que esa semana tenía varias evaluaciones. O, no, esa es la de octubre, ¿cierto? La No, no la primera, primera de octubre, sí. claro, la primera de octubre donde está la embarrada, por lo menos para los matemáticos. Ya. Bueno. Principalmente, la consideración de correr del lunes al viernes es para tener 2 clases más. En el fondo, para tener esta semana para terminar el límite, ¿cierto? Y que pueda estar involucrado para el próximo viernes. Básicamente eso en realidad. Que tienen más tiempo de poder estudiarlo. Eso. De todas maneras, vamos a informarlo oficialmente en el Classroom para que llegue a ambos paralelos. Bueno, de que la fecha entonces pasará de ser del lunes 27, perdón, a el viernes 1. Entonces, súper. Bueno, muy bien. Eso nomás entonces. Entonces estábamos viendo límites. Vamos a retomar de donde se quedó la última clase o la última grabación que envié. Vamos a resumir rápidamente porque podemos utilizar algunas de estas cosas. Vimos una proposición, un teorema que nos aseguraban las siguientes cosas. La proposición nos decía que si consideramos una función con dominio de un entorno perforado de A, el límite cuando x tiende a la función es L, si solo si el límite cuando x tiende a de la función menos L es igual a 0. Esta cosa no tiene no hay bastante más que conversar aquí, ¿cierto? Ya habíamos probado que el límite de una constante era una constante, ¿cierto? Y como L es un número real, es una constante, entonces básicamente nos da lo mismo, ¿cierto? Si está dentro o fuera. El teorema de la unicidad límite nos decía que en el caso de que existían dos límites, tenían que ser iguales, ¿cierto? Sabemos que eso es lo que significa en el fondo que algo sea único, ¿cierto? Entonces, lo de acá, ¿cierto? Nos va a servir principalmente pensando en los límites laterales, que era el concepto que más relevancia tenía, digamos, en esta clase. Sabemos que los límites laterales cumplían la misma definición, pero por ambos lados, ¿no? Cuando me refiero por ambos lados, la abertura, ¿cierto? Es decir, nuestra vecindad perforada o vecindad abierta, dependiendo del lado al cual nos estábamos involucrando. Entonces, la definición, como vimos, era exactamente la misma, solo que acá tenemos la vecindad perforada de A, ¿cierto? En este lado, la derecha, al otro lado tenemos la izquierda, dependiendo de si el límite es lateral derecho o el límite es lateral izquierdo. Eso era simplemente recordar nuevamente la definición formal, ¿cierto? Era lo mismo. Si unimos, ¿cierto?, los dos límites laterales, nos damos cuenta que la definición cumple con ser la general. También veíamos un teorema que nos decía que el límite, cuando x tiende a la función existe y es L, si solo si los límites laterales existen y son iguales. Y bueno, ahí vimos un ejemplo, ¿cierto?, acerca de límites laterales que tienen que ver más con la gráfica. Ay, perdón. De esta cosa. Y desde aquí vamos a retomar entonces. Desde el álgebra de límites, desde las propiedades del álgebra de límites, lo cual nos va a facilitar la vida de ahora en adelante. Lo que nos va a permitir, ¿cierto?, dejar un poco en el pasado la definición formal de buscar ese delta. Excepto que el enunciado estrictamente nos pida eso, ¿cierto? Lo cual sí puede ser el caso. Entonces vamos a decir que f y g son dos funciones definidas de R en R,
A un número real, tal que los siguientes límites existen. Entonces vamos a suponer que el límite de f de x, cuando x tiende a A, es L1. Vamos a suponer que el límite de cuando x tiende a A de g de x es L2. Entonces, el álgebra de límites nos dice que se satisfacen las siguientes propiedades. 1, el múltiplo por el escalar. El límite, cuando x tiende a A, del múltiplo de un escalar al escalar lambda, ¿cierto? Un número real cualquiera, que multiplica la función f, es simplemente el escalar multiplicado el límite. Entonces, en el fondo quiere decir que el límite respeta al escalar. Bueno, esto tiene que ver justamente con lo anterior, ¿no? Cuando nosotros le restábamos L y eso tiene que ser igual a 0, bueno, aquí es lo mismo, solo que estamos multiplicando, ¿no? Así que se puede encontrar rápidamente la relación. También tenemos que respetar la suma y la diferencia. Esto es decir que el límite, cuando x tiende a A de la suma entre f de x y g de x, o bien la diferencia entre f de x y g de x es la suma, o bien la diferencia de sus respectivos límites. Lo mismo aplica para el producto, es decir, el límite cuando x tiende a del producto entre f de x y g de x es el producto de sus límites. Lo mismo para el cociente respectivamente, siempre y cuando el límite de la función del denominador sea distinta de 0, ¿cierto? 5, tenemos la regla de la potencia. Esto nos quiere decir que si el límite, cuando x tiende a A de una función elevado a un cierto n, con un n un entero positivo, cualquiera, es el límite de la función elevado a el entero positivo cualquiera, n. Entonces, la secta nos señala, digamos, lo mismo que lo anterior, ¿no? Sin embargo, lo que ahora estamos considerando es que n es una fracción, ¿no? Y positiva. Entonces, si el límite cuando x tiende a A de la raíz enésima de f de x es simplemente la raíz enésima del límite de f de x. Como observación, señalamos que si n es par, entonces se debe tener que el límite de la función sea positivo, ¿no? Mayor o igual que 0. Y la función también, ¿no? Para cualquier elemento de la vecindad perforada alrededor de A. En el fondo recordemos que eso quiere decir del dominio de la función sin necesariamente el punto en el cual nos estamos aproximando. ¿Sí, Boris? Ah, profe, hoy me he dado cuenta, tenía el micrófono prendido. Es que estuve viendo la clase pasada, Ujú. que yo no puedo estar, sobre la demostración que hizo sobre la unicidad del límite. ¿Ya? Si hubiésemos sabido el número 2, ¿uno podría haber demostrado sabiendo eso? Decir, Sí, sí. Sin embargo, uno no se utiliza ese tipo de demostración eh, porque no lo había visto antes, ¿no? Simplemente. ah, sí, aunque igual es más razonable con lo de las vecindades, con el epsilon y eso. Ujú. Es que se me ocurrió que si uno pone f igual a g, quería límite de una constante cero, que eso es cero. Y eso sería L1 menos L2. Claro, la diferencia de los... Ajá. No era una idea nomás si se podía hacer así o había que hacerlo de otra forma. No, tiene sentido una vez se ve ese caso. Sin embargo, por, porque se aplica por definición, yo estimo más que es porque la definición nos asegura la existencia de dicho límite, ¿cierto? Recordemos que el límite existe si ocurre eso que uno busca en el enunciado, si encuentra el delta Ah, claro, es apropiado. que igual en la demostración yo me quedé pensando harto rato, Ujú, porque usted dice que si yo tengo que, para todo epsilon mayor que cero, yo tengo un número positivo, o sea, un valor absoluto de ese número, es ujú. menor que epsilon, ese número implica que es el número cero. Que, que el número cero. O sea, por ejemplo, la proposición sería la siguiente.
para todo epsilon mayor que 0, el valor absoluto de A es menor que epsilon. Entonces, A igual 0. ¿Qué es lo que usted ocupó ahí en los límites cuando hace la resta? Cuando hace la por unicidad, que le sumó y le restó el f de x. Sí. Entonces después queda acotado o sea, queda L1 menos L2, por el absoluto de eso menor que epsilon. Entonces eso es 0 porque tengo que para todo epsilon eso se ocurre, ¿cierto? Y lo puedo ir achicando, 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 achicando. ¿Eso es? Claro. Pero Mm. creo que sigo sin captar muy bien tu... Es que, La observación que te llevó a eso. no, es que a mí me quedó dando vuelta eso Ujú. de que usted dijo, ya, el valor absoluto de L1 menos L2 Ujú. logró, como le puso epsilon, como es para todo epsilon, puso un epsilon medio y otro epsilon medio. Claro, Entonces, después con la desigualdad triangular, eso es menor que epsilon. claro. Y después dijo rápidamente, entonces es 0. O sea, L1 igual a L2. Es porque yo el epsilon lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera que al finalmente eso es 0. Mm, O sea, yo intuitivamente lo veo que sí, pero empiezo a achicar, 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 porque es mayor que 0 y el epsilon lo empiezo a hacer cada vez más chico, más chico, más chico, la única opción que le queda es que sea 0. ya entiendo. La... Pucha, justo no tengo en este PC la misma pizarra, pero sí. Vamos a ver Es por que yo, aquí. yo como que hice una demostración, ¿Ya? o sea, Claro. en vez de ponerle L1 menos L2, le puse A nomás. Entonces, si tengo que ¿Ya? para todo epsilon mayor que 0, Claro, que básicamente uno llega a eso, ¿cierto? entonces eso implica que lo que está dentro de las barras tiene que ser Ajá. 0. Claro. Entonces dije, ya, la típica, no sé si la típica, el absurdo, supongamos que no es 0. Ujú. Entonces, como es para todo epsilon, uno se da un epsilon, no sé, pues igual a la mitad de lo que está dentro, por decir algo. Entonces ahí se llega a una contradicción, pero dije que era como una demostración muy obvia, pero parece que sale. Ya, claro, entiendo lo que quiere decir, pero sí, no, ese razonamiento tiene sentido, pero ay, me parece que más que tiene que ver con la proposición anterior al teorema de unicidad. Ese, Ah, ya, ese, sí. Ah, ya, listo, 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 listo. claro. Sí, es que parece que yo me pegué un pequeño salto ahí y como que llegué rápidamente no me acordaba del que estaba arriba. Ah, ya, ya, yo después lo reviso, profe, siga nomás. Vale, No. claro, pero de acuerdo a eso, ahí considerando F como lo que está ahí dentro, ¿no? Bueno, ten en cuenta esa proposición y después Sí,
Ya, ahora sí entendí. Claro, de la nada al principio me costó entender a qué punto ibas. Pero claro. Profe, Ajá, pero sabe que parece que estamos los dos nomás. Le digo lo que, lo que le preguntaba. ¿ya? Es que cuando hace la acotación de los límites, o sea, cuando logra meter el L1, tiene que L1 menos L2 es menor que epsilon. Ujú. Ya, pero tengo que, para todo epsilon mayor que cero, L1 menos, el valor absoluto de L1 menos L2 es menor que epsilon. Ahí cuando la conclusión, cuando llega a que la diferencia tiene que ser cero, eso es lo que a mí me, como que me cuesta, o sea, lo veo como con monito, pero como, así como matemáticamente empecé a cuestionarme cómo se puede demostrar. Ya entiendo. Y logré algo, pero me salió muy rápido, por eso. Y eso que lograste, ¿me podrías enviar después eso? Ah, ya, sí, se lo escribo y se lo mando. O sea, ¿Vale? le saco una foto y se lo mando. Eso sí, no Ya, importa que esté desordenado, así vemos qué tal. ya, ya listo. Buenísimo. Entonces, allá. Oye, habíamos estado grabando todo eso. Pero no importa, hay un pequeño entretanto para que los demás compañeros también reflexionen acerca de la demostración de la unicidad. Entonces, habíamos probado dentro de los ejercicios con los que se comenzó la última, o que habían quedado de tarea antes del receso, vimos que el límite de la constante era constante, y vimos el límite de x era a, ¿cierto? En el límite cuando x tiende a. Y vimos algunos otros ejercicios por ahí compuestos de esa cosa. Ahora, pensando en las propiedades del álgebra de límite, si consideramos la función f de x como simplemente x y aplicamos la regla de la potencia, nos damos cuenta que entonces tenemos que el límite cuando x tiende a de x a la n es simplemente a la n, ¿no? Para n un número entero positivo cualquiera. Y entonces, eso nos facilita la vida. Ahora tenemos un potencial formulario con tres límites inmediatos. Ahora, ¿cuál es la gracia de esta cosa? Que el álgebra de funciones, de límites, perdón, nos va a permitir calcular el límite de una expresión separando, ¿cierto?, a través de la suma, el resto, el producto y todas estas cosas. Por ejemplo, un polinomio, si tenemos un polinomio, ahora ya podemos calcular el límite rápidamente, entre comillas, evaluándolo, ¿cierto? Y eso es porque vamos a poder separarlo a través de la suma, la resta, el producto de las variables, es decir, los x a la algo, x a la n, o los escalares o múltiplos, ¿cierto?, de esas x, que serían los c. Entonces, utilizando el límite de la constante, el límite de x y el límite de x a la n, uno podría separar esta cosa, evaluarlo y obtener el límite final de la expresión. Entonces, como propiedad, digamos, de lo anterior, diremos que si f es una función polinomial o racional, cuando nos referimos a función racional, quiere decir un cociente entre dos polinomios. Creo que ya habíamos definido un poco acerca de eso. Donde a está en el dominio de f, entonces el límite cuando x tiende a de la función va a ser simplemente evaluar la función en el punto al cual nos estamos aproximando, es decir, f de a. Recordemos que habíamos mencionado por ahí la palabra continuidad, ¿cierto? A partir de la próxima semana probablemente vamos a hablar más de eso. Entonces vamos a tener esa observación ahí en tanto, luego van a tomar sentido muchas cosas, eh, lo que vamos viendo ahora por pedacitos, ¿no? Entonces, si la función es de un tipo polinomial, recordemos, es decir, por ejemplo, x a la 5 menos 3x cuadrado más 2, ¿cierto? Simplemente uno va a evaluar esa cosa, ¿ya? Perfecto. Y si es racional, lo mismo, ¿cierto? Si tenemos un cociente entre dos polinomios, claramente que el denominador no se anula. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos rapidillos de esos, vamos a ver un poquito la cámara, tenemos un racional la primera, ¿cierto?
tenemos una expresión racional, la segunda también. Entonces la primera simplemente evaluamos, y allí separamos por álgebra de límites. Entonces, separamos el cociente por la propiedad del cociente, ¿cierto? Aplicamos el límite al numerador y el denominador. Luego, como esto es un polinomio, separamos por la regla de la suma y de la resta según corresponda. Y los múltiplos, o los escalares, aplicando 1, salen, ¿cierto? Y aplicamos el límite solo a la expresión de la función. En este caso el 3, el 4, ¿cierto? Van a salir, si se dan cuenta que queda 3, multiplicando el límite de x cuadrado, más 4 multiplicando el límite de x, ¿cierto? Y como ya vimos, en este caso tenemos que era simplemente evaluar, y cuando es x también, ¿no? Entonces evaluamos todo y obtenemos nuestra expresión. Para el segundo caso tenemos lo mismo, separamos por el cociente. Bueno, aquí siempre un arreglo algebraico muchas veces puede, nos permite calcular, en este caso, dado que el denominador se nos anula, ¿cierto? Si nosotros llegásemos y evaluásemos, tendríamos ese problema al querer separar por el cociente, o por la propiedad del cociente de los límites. ¿Ya? Entonces multiplicamos por el conjugado de la expresión del numerador, ¿cierto? Lo que nos da toda una expresión de este caso, en la cual uno verifica que al evaluar ahí ya no tenemos ningún otro problema. Eliminando esta cosa abajo, ¿cierto? Digo el número en numerador, ¿cierto? 2x más 6 menos 16, sabemos que es 2x menos 10, factorizamos por 2, no queda factor de x menos 5, ¿cierto? Se simplifica con este término, ¿ya? Y nos queda un 2 en el numerador. Y evaluando acá en 5, nos va a quedar 8, ¿no? Simplificamos, nos queda un cuarto. Entonces, uno un poquito más interesante en el caso de que tenemos una expresión racional, donde en el denominador, por ejemplo, tenemos presente un valor absoluto. Entonces, recordando lo anterior, valor absoluto va a tener dos valores, dependiendo de los elementos del dominio. Si consideramos entonces que x es menor o igual que 1, la expresión del valor absoluto va a ser ella misma, ¿no? Sin en las barritas. Mientras que si consideramos x mayores que 1, se le antepone un menos a toda esta expresión, ¿ya? Lo cual es equivalente a x más 1. Perdón, x menos 1. Por lo tanto, nos estamos aproximando al 3, ¿cierto? Si nos aproximamos al 3, que tenemos el límite cuando x tiende a 3, ¿cierto? Tenemos que considerar el segundo caso. Considerando el segundo caso, porque tenemos x mayores estrictos que 1, ¿cierto? Luego podemos simplemente evaluar como había sido observado anteriormente. Entonces, el álgebra de límites, ¿cierto? Claramente nos facilita la elección. Ahora recordemos que por definición uno no buscaba el límite, ¿cierto? Por definición uno comprobaba que el límite sugerido, digamos, cumplía la definición de ser un límite en realidad. Generalmente uno no va a buscar límite encontrando un epsilon delta. Hallarlo, ¿cierto? Pero si uno ya tiene un candidato y quiere verificar que lo es, ahí uno va a aplicar esa definición para encontrar que tiene sentido o no. Si se requiere, ¿cierto? Si se pide de esa forma. Prueben por definición que el límite es tanto. Si no, la sugerencia siempre es utilizar álgebra de límites porque nos facilita la vida, ¿cierto? Y con haber escogido matemáticas ya no hemos complicado lo suficiente la vida. Entonces vamos a probar utilizando lo anterior, que el límite cuando x tiende a 0 de la función 1 sobre x no existe. ¿Cómo lo haremos? Vamos a suponer que sí existe. Y vamos a decir que es L. Entonces vamos a considerar el siguiente caso. El límite cuando x tiende a 0 de x sobre x, si lo podemos separar por álgebra de límites, vamos a separar ese x sobre x como el producto entre 1 sobre x por x, ¿cierto? En el primer caso. Ahora, obviando de que x sobre x es 1, ¿cierto? Vamos a separar esta cosa entonces como este producto y aplicando álgebra de límites, como sabemos que el límite respecta al producto, vamos a tener el límite de ambos términos por separado. El límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x, el límite de x cuando x tiende a 0 de x. Por lo que hemos visto, la segunda expresión, vamos a marcar aquí, la segunda expresión es simplemente evaluar, ¿cierto? Eso es 0. La primera
como hemos supuesto de que el límite de esta expresión existe y es L, tenemos L por 0, lo cual sabemos que es 0. Sin embargo, sin obviando, ¿cierto?, esta expresión que la podemos simplificar y nos da 1, y recordando que el límite de una constante es la constante, tenemos que es 1. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Es que al suponer que el límite de la expresión 1 sobre x existe, nos lleva a la contradicción con la unicidad del límite. Nosotros decíamos que si el límite existe, era único. Hemos dado cuenta que una misma expresión tiene dos límites distintos. Por lo tanto, no podemos suponer lo que hemos supuesto. Por lo tanto, del teorema de la unicidad del límite, concluimos que el límite de la expresión 1 sobre x cuando x tiende a 0 no existe. Entonces, de la misma forma, como observación, se puede considerar que la importancia, ¿cierto?, de la hipótesis de la existencia de los límites en este caso. O bien, en otras palabras, que el límite de una suma, resta, producto es la suma, resta o producto de los límites solamente si ellos existen. Entonces, cuando nosotros lo definimos, ¿cierto?, supongamos que el límite de f y de g existen. Entonces, cuando uno lo quiere aplicar, primero tiene que asegurarse que los límites ya existen, ¿cierto? Que son provienen de expresiones conocidas para uno. ¿Qué es lo que ahora es conocido? Un polinomio, ¿cierto? Ya vimos que todos los polinomios que tengan raíces o que involucren básicamente lo que vimos en el álgebra de funciones. Si tiene raíces nos sirve, si tiene potencias nos sirve, ¿cierto? Y si cualquier tipo de polinomio también nos va a servir. Y eso es lo que nos permite separar estas expresiones. Profe, ¿Sí? les quería hacer una pregunta sobre lo que del mismo. Si yo tengo, por ejemplo, me piden demostrar que un límite no existe. ¿Ya? Uno, si lo quisiera hacer por la definición, tendría que negarla. Me parece que no. Que ahí hay un... Bueno, o sea, negarla O como sea, con respecto a cuantificador, de que... me imagino que debe ser mucho más complicado, pero me preguntaba eso. mm, la verdad, sabes que por definición, al menos dentro de lo que conozco y lo que he leído, es que por definición uno jamás prueba que un límite no existe. De hecho, hay algunas cosas un poco tramposas dentro de eso. Tú puedes probar a veces utilizando toda la artillería que uno algebraica, ¿cierto? Y dentro de la definición que uno tiene, utilizando cotas y todo eso, de que un límite de una cosa equivocada puede existir. Y lo que quiero decir, por ejemplo, el límite de, no sé, 2x sobre x más 1, cuando x tiende a 1. Entonces uno sabe que si uno, como es un racional, uno evalúa, ¿cierto?, por álgebra el límite, obtiene inmediatamente que el límite va a ser 1 probablemente. Pero si yo quiero probar que el límite de esa cosa no es 1, sino que es un medio, por ejemplo, y tú buscas con epsilon delta, es muy probable que te va a salir haciendo arreglos un poco, no directos, no te va a dar directo, pero te va a salir que dando las cuotas apropiadas, es decir, si tú tomáis la vecindad apropiada, te va a resultar. Y ahora ahí está un poco el truco de la definición, por eso que cuando uno escribe, ¿cierto?, para todo epsilon existe un delta, uno ahí está obviando lo que tú señalabas antes, es que uno tiene que pensar de que ese epsilon y ese delta son súper chiquititos como uno quisiese. La idea es que sean siempre lo más chiquitito posible, ¿cierto? Lo más cercano a cero. Y ahí está un poco la paradoja de esta cosa. En el papel, ¿cierto?, te va a salir y quizás te va a dar que la vecindad de A va a ser una cuestión súper enorme para que cumpla la definición. ¿Ya? Y ahí está la ambigüedad un poco con la escritura, porque en la escritura te va a salir, si existe un delta y un epsilon, solamente que la vecindad alrededor del punto puede ser una cuestión que prácticamente incluye a todo el dominio de la función. ¿Ya? Entonces ahí está como esa situación que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Que eso tiene que ver más con la interpretación, ¿no? Que con simplemente el resultado que uno escribió, porque muchas veces uno te da lo que uno quiere que le dé, ¿cierto? Y uno marca el cuadradito, marca las dos rayitas de que está terminado el ejercicio y uno se limpia las manos. Pero falta siempre la parte de interpretar, ¿no? Y decir, ¿esto tiene sentido en realidad o no? En base a lo que uno escribió anteriormente. De hecho, nos ha pasado en quizzes por ahí en años anteriores,
de que hay ejercicios que quedan mal planteados, pero que de todas maneras se puede llegar a probar igual. Entonces, para el ejercicio de ver si es que uno sabe escribir o sabe lo que tiene que probar, se puede, a pesar de que uno sabe que lo que está haciendo no tiene mucho sentido, porque si simplemente aplicaría álgebra de límites, no te da el mismo término, ¿no? Es la trampa que hay por ahí detrás de límites por definición. Por eso probablemente se darán cuenta, al igual que todos, que luego de que uno ya no evalúa, o digamos, no toma más en cuenta los límites por definición, ¿cierto? Y uno ya solo utiliza álgebra de límites, desea olvidar esa parte un poco confusa, pero siempre importante. Bueno, entonces vamos a ver algunas propiedades, vamos a ver dos teoremas. El primer teorema, vamos a decir por nombre, que son las funciones que coinciden salvo en un punto. Entonces vamos a considerar I un intervalo abierto, C un número que pertenece a ese intervalo abierto, un número real, ¿cierto? Ahora, si tenemos dos funciones f y g que coinciden para cualquier valor de ese intervalo menos en ese punto C, y en ese valor, y además existe el límite de g de x cuando x tiende a ese punto C, entonces también existe el de f, y se tiene que son el mismo límite. Entonces tenemos que son funciones que coinciden, bueno, como dice el nombre, ¿no? Funciones que coinciden salvo en un punto, en ese punto C que pertenece a ese intervalo. Entonces, si el límite de g cuando x tiende a C existe, el de f también iban a ser el mismo. Ahora, ¿por dónde va la demostración? Nuevamente tiene que ver con respecto de los límites laterales. El siguiente teorema también, el del límite de la compuesta o de la regla de sustitución, luego vamos a ver en qué coinciden, tiene lo siguiente enunciado. Suponga que el límite de f de x cuando x tiende a existe y es L, mientras que el límite de la función g de t cuando t tiende a t sub 0 es a. Entonces ahí ojo porque están cambiando los parámetros, ¿cierto? Tenemos una función definida en la variable x, otra respecto a la variable t, ¿cierto? No tenemos muchos puntos en común, pero ¿qué es lo que vale la pena ver aquí? Es que el límite de f cuando x se aproxima a a, ¿cierto? Donde este mismo valor a es el límite de la función g de t, cuando su variable t se aproxima a un punto. Además existe c, un valor positivo, donde se debe considerar de que g de t distinto de a, ya en este caso de acá, para todo t, una vecindad de t sub 0, alrededor de t sub 0, donde t sub 0 recordemos que es el punto al cual g de t se está aproximando. ¿Qué es lo que esto nos implica? Aunque hasta por ahí, ¿cierto?, no tiene mucha relación, es que el límite, cuando t tiende a t sub 0 de la compuesta, f o g, evaluante, es L. Recordando que L era el límite de f. Como observación, notar que si g de x es a, la propiedad anterior no se cumple. Ahora, ¿cómo uno va a notar esa cosa? Por la demostración. Entonces vamos a hacer vamos a hacer un esquema de la demostración. Vamos a sacar la observación así. Bueno, vamos a aprovechar el interés de Boris, ¿cierto?, de las demostraciones, porque normalmente un cálculo sucede de que, de que se pide que no se haga las demostraciones porque la gente se confunde demasiado, se aburre, termina no entendiendo una propiedad que parecía ser más sencilla. Pero,
como nosotros como profesores somos matemáticos, nos gusta hacer la demostración, pues esta es la parte que uno disfruta en realidad. Entonces vamos a ver el límite de la compuesta. Una especie de sketch of proof, ¿cierto? Cuando uno se salta algunos pasos dentro de la demostración para dar la idea, los lineamientos generales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el límite de f de x existe. También el límite de g de t existe. Y lo que queremos ver es el límite de la compuesta. Si queremos ver entonces el límite de la compuesta, básicamente tenemos que aplicar definición aquí, no nos queda otra cosa, ¿no? Y entonces vamos a partir con la hipótesis. Recordando qué significa que el límite, cuando x tiende a a de f de x, es L, ¿cierto? Sabemos que esto lo que implica, y ahí ya uno recordará la poesía nuevamente, ¿cierto? Que para todo epsilon existe un delta, bueno, vamos a llamar eta, ¿cierto? Que es como esa n un poco curva griega, mayor que cero, porque probablemente vamos a guardar el delta para probar el final, ya para probar la compuesta. Ahí generalmente uno puede ocupar cualquier letra griega en realidad, ya esto uno es pesado, no le gusta esa letra y no otra. Entonces, tenemos el valor absoluto entre x y el valor al cual nos aproximamos, en este caso era a, ¿cierto? Esto es menor que delta. Entonces tenemos que el valor absoluto entre f de x menos L es menor que epsilon. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar x por g de t. Si reemplazamos x por g de t, en nuestra expresión anterior, bueno, voy a hacer un poquito de trampa aquí, yo voy a copiar todo y voy a solo modificar lo que hemos dicho. Vamos a evaluar o sustituir, ¿cierto? X por g de t. Vamos a sustituir por g de t. Tenemos exactamente los mismos parámetros. Aquí lo que sí se dan cuenta, ¿cierto? Que yo les digo, ojo, que vamos a cambiar delta por eta y le escribo delta igual. Entonces, cuando uno se aprende las cosas tan de memoria que no puedo cambiar el x, no puedo cambiar el delta y no puedo cambiar el... Bueno, ahora, la hipótesis, ¿cómo? Sabemos que el límite cuando t tiende a t sub 0 de g de t es a, significa que para todo, ahora con nuestro parámetro que nos brinda con respecto de g de t, vamos a seguir con eta, mayor que 0, existe vamos a llamar delta 1, tal que, vamos a escribirlo hacia el ladito, entonces tenemos 0, los valores son t tiende a t sub 0, ¿cierto? Menor que delta 1, y esto implica que el valor entre la función g de t menos su límite, que es a, es menor que, ¿cómo lo pusimos? Eta, ¿cierto? Estábamos relacionando eta, justamente. Ujú. Ya, entonces ahora lo que queremos hacer, vamos a dejar ahí abierta la pregunta. Tenemos que considerar, buscar cuál es el parámetro delta que nos va a servir para que sea tal que, dado epsilon mayor que 0,
¿qué debemos tener? Esta cosa, perdón, eta, eh, delta 1. Ahí es que me estoy confundiendo, ¿no? Ahí está delta 1, ¿cierto? Delta 1, tenemos GT menos A, esta cosa es menor que eta, GT menos A, eso es menor que eta, y notamos que dentro de la primera función, al sustituir x por g de t, nos quedó justamente este parámetro, ¿no? Lo cual no implica lo de acá. Entonces, ya tenemos una relación. Y esto era f balón gt menos L, ¿no? Menos que epsilon. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es utilizar la relación del primero, ¿cierto? Luego, de la sustitución correspondiente, obtuvimos esta conjunción. Sin embargo, de que exista este límite, nos permite decir que por definición ocurre esto. Entonces nosotros lo que queremos es detallar cuál es nuestro delta que nos va a servir para que la compuesta cumpla la definición. Los parámetros de la compuesta son estos. Bueno, ya consideramos que ahí tenemos un delta 1 involucrado, ¿cierto? Por la relación que nos daba a través del límite de g de t. Esto implica lo de allá, ¿cierto? Esto de acá viene del límite de g de t. Pero al haber hecho esta sustitución, tenemos esta implicancia, ¿cierto? Que da lo de acá. Entonces, simplemente nos quedamos con el primero y el último, ¿no? Y así tenemos que la compuesta, el límite de la compuesta, ¿no? Entonces encontramos cuál es nuestro parámetro. Ahora, ¿cuál es el parámetro? Delta 1. ¿Solo delta 1 me puede servir? ¿Qué pasa con eta? ¿Cierto? Y lo vamos a marcar aquí como amarillo, ¿no? Existe ese, y acá tenemos que existe este, ¿cierto? Esos dos son nuestros, entre comillas, deltas, ¿cierto? Para f y para g correspondientemente que nos sirven. Por lo tanto, si hay uno que es chico, quizá el otro es más chico. ¿Y cuál nos conviene? El más chico de los dos. Como siempre nos gusta, ¿cierto?, ir más lejos, recordando siempre esos ejemplos, los primeros ejemplos intuitivos que hablamos acerca del límite de qué será el horizonte, ¿cierto? Entonces, como queremos buscar el más chico, perdón, vamos a considerar que nuestro delta que nos sirve, apropiado, es el mínimo entre los dos deltas a considerar, entre delta 1 y eta, donde cada uno de los dos son los que me relacionan a f y a g respectivamente. Entonces, si hemos encontrado esta cosa, así tenemos que, con ese delta apropiado y considerando esta relación, veremos que verifica la definición de límite. Es decir, el límite, ¿cierto?, cuando t tiende a t sub 0, pensando en que estos parámetros me dicen la aproximación, y la función, ¿cierto?, es la de ahí, f evaluado en g de t, sabemos que es g compuesto t, perdón, f compuesto g evaluado en t, es L. Ahora alguien podría preguntarse, ¿qué sucede con esta condición? Eso me estaba preguntando. Bueno, la condición es más o menos sencilla, ¿cierto? Está justo ahí, frente a nuestras narices. Porque si uno descompone esa condición, está diciendo que
el valor absoluto de t menos t0 es menor que c, ¿eso dice? La condición de... O ¿Esta? sea, cuando el t está en una, cuando Ah, el la de t, aquí alrededor. La de aquí al sí, ladito. Ah, claro, que T está en una vecindad perforada en T sub 0. Pero recordemos que esto siempre, cuando analizamos el sí, límite, recordemos que esto siempre ocurría, ¿cierto? Solo que antes le llamamos a esta cosa acá y el de acá era nuestro delta. Era para referirnos que era una vecindad perforada. Aquí lo que estamos diciendo entonces es que nuestro T, puesto aquí está el T sub 0, ¿cierto? Y tenemos C para allá, y aquí puede estar nuestro T ubicado en cualquier pedacito de este lugar. Y T sub 0 no necesariamente puede estar definido en la función. Simplemente es para que verifique, ¿cierto? Para la mayor cantidad de elementos de la vecindad perforada de G de T. Y entonces esa condición de que G de T debe ser distinto de A simplemente es por este caso, ¿no? Sabemos que eso no es, por definición nuevamente, es mayor que cero, ¿cierto? Y la única forma de que el valor absoluto es ah, cero es que ellos dos sean iguales, ¿cierto? Entonces ahí está la restricción. ¿De dónde sale esa restricción? Porque realmente cuando uno solo lee la definición de esta cosa, uno podría pensar, ¿cierto?, de que si fuese una función constante, entonces no cumple, ¿no? Eso en el fondo lo quiere decir. Pero componer con una función constante no tiene ningún sentido, ¿cierto? Justamente. Así que lo dice todo y a la vez lo dice nada. Me estoy agrandando cada vez más. Probablemente va a salir un poco desproporcionado su archivo PDF, pero paciencia. Entonces, ahora sabemos componer funciones. Oh, perdón, sabemos determinar el límite de una compuesta de dos funciones si cumplen la condición necesaria. Ahora, voy a volver atrás porque vamos a ver un ejemplo y hay que recordar que para aplicar el límite uno tiene que primero verificar las condiciones, ¿cierto? Ya, las condiciones que el límite de la función de afuera, vamos a hablar así bien simple para que se entienda al momento de verificar el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a verificar para aplicar este teorema? Si queremos ver una compuesta de una función. Primero tenemos que ver que la función que queremos desarmar, entre comillas, como una compuesta, porque es cierto, esa es nuestra intuición, no le vamos a decir sea f, sea g, tales funciones, compóngala y vea el límite, sería hacerle toda la tarea, ¿cierto? Entonces uno le va a poner una función que usted puede decir, ah, pero esta función yo la puedo desarmar en una compuesta en la cual es súper fácil ver el límite de los dos por separado, ¿cierto? Si yo compongo uno entre la otra. Y en ese caso, ahí esta propiedad calza perfecto. Cuando al ojo, ¿cierto? Esa expresión no parece tener mucho sentido intuitivamente hablando. Entonces, ¿qué es lo que hay que verificar? Bueno, que el límite de las dos existan, pero no así al azar, ¿cierto? Lo que debe cumplir es que el límite de una de ellas, cuando x se aproxima al límite de la otra, ¿ya? Entonces, muchas veces puede ser de que una función tenga un límite cuando x tienda a cualquier valor de su dominio, ¿cierto? Por ejemplo, si ya vimos, básicamente, si uno lo extiende para a, cualquier valor del dominio de la función, recordemos que a pertenecía a la vecindad perforada de a, ¿cierto? O al dominio en el cual no necesariamente estaba definido ese punto. Pero entonces están todos los valores del dominio. Entonces, por ejemplo, si la función f es polinomial, sabemos que en realidad el límite existe para todos los valores de ese dominio. Y lo mismo para acá. ¿Por qué digo eso? Porque el límite de g tiene que ser el valor al cual se aproxima acá, ¿cierto? Ahora, si sabemos que este límite existe para todos los reales, ya no me tengo que ocupar de A, ¿cierto? Me tengo que ocupar solamente de acá. Y escoger los que corresponden para obtener la compuesta como está expresada de esa forma. Ya, entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de la expresión racional, cuyo numerador es la raíz cuadrada de x más 1, menos 1, y el denominador es x. Bueno, entonces aquí alguien también puede decir, ah, pero ya sabemos aplicar álgebra de funciones, ¿cierto? Álgebra de límites, perdón. Y la condición que nos daba era que el denominador no se podía anular, ¿cierto? Ya, bueno, lo teníamos aquí.
Pero si tratamos de hacer el mismo ejercicio de multiplicar por el conjugado y ver si se anula o no se anula la cosa, eh, pareciera tener sentido, ¿cierto? Sí, de hecho creo que también da así. Me va... A ver, qué nos daría? Nos daría 0, nos quedaría Puede 1 ser en el eso, numerador, igual X. nos quedaría 1 en el numerador y abajo nos quedaría raíz de eso. Nos quedaría un medio entonces. Ah, no, está fome. Vamos a omitir el ejemplo entonces. Pucha, pero Racionalizando se va el X, queda un X arriba y un X abajo. ¿Cierto? Sí. al momento de poder, sí, igual, o sea, yo estaba pensando aplicar más o menos lo mismo que habíamos dicho antes, pero igual, a pesar de que se puede hacer de una forma más sencilla, la idea en realidad es ilustrar el teorema anterior, ya ese es nuestro propósito principal. Pero claro, cualquiera podría decir, ah, si aplicamos lo mismo que hizo el profe antes, de multiplicar por el conjugado de este mismo, es decir, de la raíz -1 y de la misma cosa -1, ¿cierto? Arriba, como se nos elevan al cuadrado ambos, aquí nos va a quedar solo x más 1 menos 1, es decir, nos va a quedar x, y abajo nos va a quedar eso, ¿cierto? Era más uno, profe. ¿Dónde? Ah, claro, más 1, perdón, gracias. Entonces, arriba, no, arriba nos queda -1, se nos va todo, nos queda x, se simplifica con s, ¿cierto? Y en el denominador nos va a quedar entonces x más 1 más 1. Entonces ahí sí se puede, ¿cierto? Porque nos va a quedar solo el límite de todas estas cosas de 1 sobre esta de acá. Y ahí uno ya puede evaluar sin problema, y si evaluamos nos queda raíz de 1, que es 1, más 1, que es 2. Entonces nos queda que el límite es un medio, inmediatamente. Entonces sale mucho más sencillo aplicando álgebra límite, ¿cierto? De hecho, me parece que esa es la enseñanza más grande del día de hoy. Bueno, de todas maneras, como nuestro propósito principal era ilustrar el uso del teorema anterior, generalmente al ojo uno lo ve, el enunciado es complejo, entonces, ¿para qué lo voy a ocupar? ¿Cierto? Mejor ocupo una cosa más sencilla, pero bueno, en algunas situaciones no siempre se puede utilizar álgebra. Bueno, vamos a considerar que esta expresión la podemos armar como una compuesta entre dos funciones. Vamos a decir que g de x, vamos a definirlo desde este intervalo hacia r, y que va a estar dada por la raíz de x más 1. Mientras que vamos a considerar f de x desde r menos 1 a r, dada por esta expresión, el racional x menos 1 sobre x cuadrado menos 1. Notamos rápidamente que si que el límite, cuando x tiende a 0 de g de x, de la raíz, es 1. Esto que ya vimos y que aquí aplicamos para calcular este límite, y uno aplica álgebra de límites. La raíz, ¿cierto? Aplicamos la raíz, entonces nos queda raíz de 1, que es 1. G de x distinto de 1 en el subdominio. Estamos perforando ahí. Bueno, entonces hasta aquí vamos bien. Además, tenemos que el límite de f de x, ¿cierto? La que nosotros definimos como f de x, cuando x tiende a 1, entonces aquí nuevamente ese 1 no es al azar, ¿cierto? Ese 1 salió de acá. Es decir, uno va a calcular el límite cuando x tiende a el valor que era el límite de g de x. ¿Y de dónde salió este 0? Salió el 0 porque es lo que nosotros queremos ver, ¿cierto? Ese es nuestro t y nuestro t sub 0, recordando el teorema anterior. Entonces aquí tenemos el t y el t sub 0, entonces desde ahí sale el 0, ¿cierto? Ya, para que vayan tomando sentido las cosas respecto al teorema anterior. Entonces calculamos este límite hacia ese punto en particular debido a eso, de f. Bueno, aquí podemos simplificar, ¿cierto? Digamos, factorizar, simplificar, y como tenemos una función racional, ya sabemos que el teorema nos dice que simplemente evaluar nos queda un medio. Perfecto. Entonces, el teorema nos decía que si cumplía todas estas cosas, entonces el límite de la compuesta entre estas dos funciones iba a ser el límite cuando x tiende a el límite de g, ¿cierto? A 1, de f de x. Y que ya lo hemos calculado, ¿cierto? Que es un medio. Entonces, nuevamente, oh, pero
ahora todo dio muy directo, ¿cierto? Y en el abstracto del enunciado del teorema anterior las cosas no tenían sentido. Entonces ahora lo volvemos a virar. Y claro, nos damos cuenta, mire, lo que queríamos buscar el límite de la compuesta. Aquí estaba la expresión de la compuesta que nosotros encontramos. Y lo que queríamos era de x cuando tiende a cero, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros buscamos el límite cuando x tiende a cero de la función g de t, ¿cierto? Que nosotros definimos como raíz de x más 1, la cual nos dio 1. Y así entonces calculamos el límite cuando x tiende a 1 de la función que nosotros llamamos f de x, ¿cierto? Y eso nos permitió encontrar rápidamente gracias a este teorema, ¿no? Verificamos entonces eso y eso nomás. Ahí sí. Como observación, el teorema anterior se usa habitualmente en forma de cambio de variable, ¿ya? Entonces, de hecho, en la demostración, ¿cierto? Hicimos la sustitución x igual a la otra función, ¿cierto? A g de t. Normalmente se conoce como cambio de variable o la regla de sustitución. Entonces, por ejemplo, según la notación que uno busque, uno puede considerar u igual a g de x. Entonces, u, o digamos cuando u tiende a a, si solo si x tiende a b. Y el límite de la compuesta, entonces va a ser el límite cuando u tiende a de f evaluado en u. Simplemente está sustituyendo. Entonces, en el ejemplo, mismo ejemplo, pero con distinta notación, si decimos que u es igual a la raíz de x más 1, lo que antes ya habíamos llamado g de t, ¿cierto? Entonces, u tiende a 1 si solo si x tiende a 0. Ahora, este tipo de notación quiere decir el límite, ¿cierto? El límite cuando x tiende a 0 de esta expresión, nos queda que u tiende a 1, ¿cierto? Vale aquí reemplazar también, ¿no? Reemplazamos x igual a 0, nos queda que u es igual a raíz de 1 y que sabemos que 1, es decir, tiende a 1. Y si cambiamos al otro lado, nos damos cuenta que también, ¿cierto? Verifica, por eso es un sí, solo sí. Entonces, nuevamente aquí despejando respecto de x, ¿cierto? Elevamos el cuadrado a ambos lados, despejamos menos 1 y nos queda que x igual a u cuadrado menos 1. Por lo tanto, el límite de la expresión que buscábamos, sustituyendo lo que corresponde, es decir, lo de acá, va a cambiar por esta expresión. Expresión la cual podemos simplificar, ¿cierto? Y resolver simplemente evaluando, lo cual nos da un medio. Entonces, las dos aplicaciones aquí parecen muy cortas, ¿cierto? En comparación de lo mismo. Y es simplemente porque uno está utilizando la sustitución como un reemplazo algebraico, ¿cierto? Sin pensar tanto en las cosas que nos decía anteriormente las funciones a través del límite. Pero es porque aquí está escrito de una forma simplificada, las nociones de los límites. Entonces, u tiende a 1 si solo si x tiende a 0, vuelvo a reiterar, ¿eso de dónde sale? Sale de aquí, ¿cierto? Nosotros definimos ese cambio de variable, o ese cambio de variable, ¿cierto? Que es el mismo. Entonces, claro, si uno va primero hacia allá, ¿cierto? ¿Qué pasa si u tiende a 1? O cuando esta cosa es 1 y ahí busca cuál podría ser el 0 y despeja, ¿cierto? No va a caer que x es 0. Y después al revés. Si x es 0, bueno, ahí más fácil, ¿cierto? U inmediatamente es 1, tiende a 1. Y nuevamente de aquí despeja respecto de x, ¿cierto? Que le queda esta expresión. Por lo tanto, luego hace la sustitución. Si este era el ejercicio original, vamos a cambiar. Entonces, de ahí, ¿cierto? Nosotros teníamos que x tiende a 0, que era lo que nos dice el ejercicio. ¿Y qué es lo que nosotros cambiamos? Cambiamos a eso por u tendiendo a 1, lo cual es la nueva forma de andar. Y nuestra expresión, ¿cierto? Sabemos que raíz de x más 1 es u, entonces nuestro numerador es u más 1, mientras que al despejar acá, nos quedó que x será igual a u cuadrado menos 1, ¿cierto? Nuestro denominador. Y luego aquí solo resolvemos evaluando y nos da inmediatamente el resultado. Entonces, el desarrollo anterior y este desarrollo de acá es lo mismo, solo que cambia la forma de denotarlo, ¿cierto? Aquí estamos pensando, usándolo como un cambio de variable y el anterior, el mismo teorema, solo que estrictamente se está escribiendo más formal. Bueno, entonces en base a lo anterior, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 64
del cociente entre la raíz de x menos 8 y la raíz cúbica de x menos 4. Entonces el teorema anterior nos daba el truco de la sustitución, ¿cierto? Entonces, el truco de la sustitución es que vamos a considerar u, o g de t, ¿cierto? Como alguien guste por ahí, a la raíz sexta de x. ¿Por qué razón? Porque vamos a considerar de que si u tiende a 2, x tiende a 64, y viceversa, ¿no? Si x es 64, uno calcula la raíz sexta de 64, nos da 2. Por lo tanto, sustituimos. Entonces tenemos el ejercicio. Si x tiene 64, lo cambiamos por u tiende a 2. U tiende a 2. Nuestra expresión, tenemos raíz de x menos 8. Nosotros sustituimos por perdón, como la raíz sexta, ¿cierto? Entonces, si tenemos al raíz cuadrada, lo que tenemos que hacer aquí es elevar al cubo, ¿cierto? Elevamos al cubo, entonces nos queda u al cubo menos 8. En el denominador tenemos que la raíz cúbica de x, nosotros reemplazamos por raíz sexta de x, por lo tanto, tenemos que elevar al cuadrado, ¿cierto? ¿Y por qué estamos pensando en elevar al cuadrado? Porque cada vez que estamos mirando estas raíces, para aquel que le está complicando un poquito verlo, estamos pensando que esa raíz cúbica de x la estamos mirando como un elevado a un tercio, ¿cierto? Lo mismo que el numerador lo estamos mirando como x elevado a un medio. Y el u, ¿cierto? Lo estamos mirando como x elevado a un sexto. Entonces, claro, cuando nosotros estamos diciendo que u elevado a cubo, significa que esto también lo elevo al cubo, ¿cierto? Y si lo elevo al cubo, simplifico, y esto es igual a x elevado a un medio, y sabemos que x elevado a un medio es la raíz de x. ¿Ya? Entonces, por eso, esa sustitución. Y lo del denominador, exactamente la misma cosa. Ahora, si yo el u lo elevo al cuadrado, vamos a tener que es x elevado a 2 sextos, es decir, x elevado a un tercio, y que como ya habíamos dicho, esto era la raíz cúbica de x, ¿cierto? Es decir, estamos sustituyendo el denominador por u cuadrado. Bueno, entonces ya hemos hecho la sustitución correspondiente, simplemente nos queda calcular el límite. Entonces, claro, tenemos la suerte de que aquí podemos separar, aquí tenemos una diferencia de cubos, ¿cierto? Y en el denominador suma por su diferencia. Entonces, hacemos las factorizaciones que corresponden, se simplifican los términos que se pueden simplificar, damos cuenta que no se nos va a anular el denominador esta vez al evaluar, por lo tanto, como una función racional, cumple todos los parámetros para simplemente ser ella evaluada en el 2, ¿cierto? Simplificando ahí los términos nos queda esos tres. Entonces, como ejercicio, se señala calcular el límite cuando x tiende a 1 de la raíz cúbica de x menos 1 sobre, o partido, raíz cuarta, ¿cierto? Menos 1, de x menos 1, perdón. Sugerencia, sustituir u igual a raíz doceava de índice 12, ¿cierto? De x. Entonces aquí la consulta o la observación que se puede hacer principalmente es las sustituciones, ¿cierto? ¿Salieron al azar? Obviamente no salieron al azar, ¿cierto? En el ejemplo anterior nosotros dijimos que la sustitución que servía era esa. Ahora estamos dando una sugerencia. ¿De dónde ustedes creen que saldrá eso? En realidad ya más o menos hicimos todo el desarrollo de por qué, ¿cierto? Ahí utilizando los índices de las raíces, ¿cierto? El índice de la raíz cuadrada es 2, el índice de la raíz cúbica es 3. Tenemos el 2 y el 3, mínimo como múltiplo, nos da el 6, ¿no? Y en nuestro denominador, en el ejercicio que queda ahora expresado también, tenemos raíz cúbica, raíz de índice 4, mínimo como múltiplo, tenemos 12. ¿Por qué se podrá? Bueno, en delante hicimos todo el desarrollo, ¿cierto? Cuando transformamos estas cosas en fracciones, es simplemente para que u pueda expresar ambas cosas a la vez. En el fondo, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Que u elevado a 4 va a ser acá, ¿no?
y acá elevado a 3. ¿Cierto? Pensando justamente en esa sustitución. Y luego quedará a ver qué sucede cuando x tiende a algo. Damos unos minutos para que lo vamos desarrollando, ¿les parece? Así para no irnos con la duda, ¿cierto? Mejor. Ay, perdón. Ah, ahí sí. Voy a hacerlo con rojo. Entonces, en base a lo anterior, bueno, ya tenemos la sustitución, ¿cierto? Dijimos ya cuál era la que sirve. Siguiendo el ejemplo anterior, así, si x tiende a 1, entonces, ¿qué ocurre con u? Si x tiende a 1, ¿qué ocurre con u? Recordemos que para eso había que mirar esta ¿Tiende a sustitución, 1? ¿cierto? Da 1, ¿cierto? Claro, ¿por qué? Porque si x tiende a 1, tenemos que u es la raíz 12 de 1, ¿cierto? Y esa cosa siempre va a ser 1 igual. Así que u también tiende a 1. Muy bien, perfecto. Y la sustitución ya está hecha, ¿cierto? Entonces, ¿qué queda a ver? Queda a ver cómo podemos expresar la raíz cúbica de x y la raíz cuarta de x en base a u, ¿cierto? Entonces, ahí nuevamente habíamos dicho que como u es la raíz doceava de x, vamos a pensar como fracción, ¿cierto? X elevado a 1 sobre 12. Lo que queremos ver es cómo expresar x elevado a un tercio y x elevado a un cuarto, ¿cierto? Para que quede un cuarto acá. Entonces, claro, para que quede un cuarto hay que multiplicar por lo que por 3, Hay que ¿cierto? elevar a 4. Ya. Si elevamos a 4, aquí nos queda 4, ¿cierto? Y simplificamos esta cosa y nos queda x elevado a un tercio, ¿cierto? Raíz cúbica. Perfecto. Por lo tanto, x elevado al cubo es el otro que nos va a servir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos va a quedar elevado al cubo partido 12. Simplificamos estas cosas, nos queda un cuarto, ¿cierto? Y significa que entonces la raíz cuarta. ¿Ya? Y ahí podemos sustituir el numerador y el denominador. Ah, es verdad que ahora ya no se mueve. Se mueve solo la pantalla de atrás. Entonces ahora ya podemos sustituir, ¿cierto? Ahí voy a correr todo entonces para... Ya, vamos a seguir por ahí entonces. Entonces, ¿cómo podemos expresar esta cosa? O la vamos a expresar aquí mismo, culpando el desorden. Esta misma cosa, entonces ahora nos va a quedar el límite cuando u tiende a qué cosa. Nosotros dijimos que si x tiende a 1, entonces u tiende a 1. Entonces, cuando u tiende a 1. Y esta expresión ahora nos va a quedar en base a solo u. Entonces, ahí la gran observación a hacer es que no podemos mezclar u con x, ¿ya? Si estamos haciendo una sustitución respecto a otra variable, no pueden estar las dos variables en una misma expresión, ¿ya? Y eso es de suma importancia. O se queda con x o se queda con u, tanto en la expresión de la función como en la evaluación del límite. Entonces, los errores más comunes son quedar aquí el límite cuando x tiende a 1 de u elevado a cuarta, ¿cierto? Ahí no tiene sentido. Y al revés tampoco. Si usted guarda aquí el u y después guarda el x, tampoco tiene sentido. Ya tienen que ser los dos u o los dos x. Bueno, entonces, la raíz cúbica dijimos que para nosotros se podía expresar como u a la 4, u elevado a 4 menos 1, esto con el menos 1, y la raíz cuarta de x vimos que se podía expresar como u elevado al cubo menos 1. Bien. Igual, y ahora todo se reduce a un problema algebraico, ¿cierto? Y ese problema algebraico tiene que ver con poder factorizar esta cosa de alguna forma eh, no tan horrible. Bueno, ahí uno desea suerte a la gente, ¿cierto? Esta cosa es u, ay, perdón.
cuando u tiende a 1, el numerador lo podemos pensar igual como una suma por diferencia, ¿cierto? Pero de u elevado al cuadrado. Entonces aquí vamos a tener u al cuadrado menos 1, u al cuadrado más 1. Eso no se va a poder separar, ¿cierto? Pero el de acá sí. Y en el denominador, cuando tenemos una diferencia de cubos, ¿cierto? Entonces se queda él y el otro se parece a un cuadrado binomio sin el 2 al medio, ¿cierto? Esa es la diferencia. U cuadrado más u más 1. ¿Cierto? Porque el menos se lo lleva este. Bueno, el de acá se puede, como dijimos, era suma por diferencia, ¿cierto? Entonces se puede separar. Ay, qué desordenado el profe, ¿eh? Todo por no ocupar la pizarra, ¿cierto? Quiero ocupar la misma pantalla del precio. Ya, borrando entonces esta cosa, aquí tenemos que el límite cuando u tiende a 1, separamos este por suma por diferencia, nos queda u menos 1, factor de u más 1, ¿cierto? Por u cuadrado más 1, y el denominador se conserva. U menos 1, u cuadrado más u más 1. Se simplifica el u menos 1, y simplificando ese término, ahora nos damos cuenta que ya no hay ningún problema por poder evaluar, ¿cierto? Tenemos puros polinomios, podemos evaluar simplemente, y evaluamos el 1, ¿cierto? Entonces nos queda 1 más 1, 2, por 1 al cuadrado más 1, 2. El denominador tenemos 1 al cuadrado, 1, más 1, 3, ¿cierto? Entonces nos da 4 tercios. Y aquí uno realmente escribe así bajito, ¿cierto? Como ya lo hemos hecho siempre, y ustedes también saben hacerlo, pero la tecnología nos jugó en contra. Ya, perfecto. Lo bueno y lo entretenido de esto es que se van sin tarea el día de hoy, ¿cierto? Eso siempre es bueno. Muy bien. Entonces tenemos un siguiente teorema, conocido como el teorema del acotamiento o del sándwich. Vamos a anunciar este teorema, no lo vamos a probar porque este teorema asusta a la gente, digamos, esta demostración asusta a la gente, pero sí vamos a hacer la observación de que para aquel que guste la demostración de este teorema, se la podemos enviar, si desean ver, se puede enviar una pequeña parte de la demostración, o bien el acudir al Spivak, ¿cierto? Siempre dijimos que dentro de la bibliografía el Spivak, si le interesa ver las demostraciones, vaya a verla ahí mejor, porque ahí está bien hecha, ¿ya? Entonces, si quiere verla mejor, véala ahí. Se lo recomiendo porque es súper entretenida igual esta demostración, a pesar de que como siempre en el cálculo van a ocupar cosas que vienen más adelante para poder demostrar algo de este teorema, van a ocupar cosas que vienen más adelante. Bueno, en álgebra pasa lo mismo, muchas veces en la álgebra lineal uno ocupa cosas que se ven más adelante para poder probar algo básico y no tiene mucho sentido. Y eso es lo que explica muchas veces por qué en los primeros cursos uno enuncia teoremas que no demuestra. Y es porque si lo demostrara sería peor. Ya, entonces el teorema del acotamiento del sándwich nos dice que si consideramos tres funciones, f, g y h, tales que cumplen este acotamiento, tenemos que h de x es menor o igual que f de x, donde f de x es menor o igual que g de x. Entonces tenemos que g está acotado entre h y g como funciona, ¿cierto? Y por eso viene el nombre del teorema del sándwich. Tenemos que f está aplastado, ¿cierto?, entre estas dos funciones. Donde x, para cualquier elemento de x, ¿cierto?, una vecindad de C, sin necesariamente incluir a C, ¿cierto?, vecindad perforada en C. Además, si tenemos que el límite cuando x tiende a C de las dos funciones que están acotando a f, es decir, el límite de h de x es igual al límite de g de x, vamos a decir L, entonces el límite de f de x cuando x tiende a C también existe y es igual a L. Bueno, ahí viene el nombre, ¿cierto? Entonces, el teorema del sándwich, el teorema del emparedado, de acotamiento, tiene un montón de calificativos. Y en la forma ilustrativa, ¿cierto? Tenemos las tres funciones. Tenemos tres funciones donde claramente en cualquiera de los valores de su dominio notamos, ¿cierto?, que se cumple ese acotamiento, es decir, que
g de x es mayor o igual que f de x, mayor o igual que h de x para cualquiera de los x que uno considere aquí, ¿cierto? En todas las partes de ese dominio, si usted busca, va a cumplirse siempre ese acotamiento. Sin necesariamente en C, donde uno está analizando el límite. Entonces lo que nos dice es que si el límite de G y de H son el mismo en un punto, F no tiene otra posibilidad, ¿cierto? De estar ahí aplastada dentro de los panes del sándwich. Básicamente nos va a servir este teorema para probar expresiones feas. Y cuando me refiero a expresiones feas es porque al analizar una expresión, ¿cierto? Uno no podría intuir mucho de partir. Vamos a ver un ejemplo entonces para amenizar esta cosa. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión. Una expresión que algunos dirán que no es tan fea como decía recién, ¿cierto? Sin embargo, aquí hay un término que nos molesta y nos puede confundir demasiado. Es la función seno evaluada en pi de x. Estos son todos los múltiplos de pi de x. Como solución, vamos a considerar las cotas del seno. Recordemos que el seno y el coseno estaban acotados por el 1 por el menos 1 y el 1, ¿cierto? Para cualquier valor de x del dominio. Por lo tanto, podemos considerar de que seno de pi de x tiene la misma cota para cualquier valor x real. Sigue estando dentro de esos elementos en su recorrido. Luego, nos construimos la cota. Tenemos esta desigualdad y vamos a construir el denominador primero. Entonces, si sumamos 3x cuadrado y restamos 2x a todos lados, ¿cierto? Tenemos esta expresión. Si tenemos esta expresión, teniendo esta expresión, utilizamos el inverso multiplicativo, ¿cierto? Y recordemos que lo que sucede en ese caso es que nos invierte las desigualdades. Entonces tenemos que 1 sobre la expresión de la derecha está a la izquierda, ¿cierto? El del medio queda claramente al medio y 1 sobre la expresión de la izquierda va a quedar a la derecha. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Tenemos que restringir, ¿cierto? Restringir de que los denominadores no se pueden anular. ¿Cuándo van a ocurrir? Van a ocurrir ahí y acá para esos valores. Para el 1, para el menos un tercio, y en la expresión del medio solo van a ocurrir para el 0. Si x es 0, ¿cierto? Porque, bueno, si evaluamos en 0, tenemos 0 ahí, eso se nos anula, y seno de 0, 0. Por lo tanto, hay que considerar, ¿cierto?, eliminar esos elementos ahí dentro de la expresión. Luego, para que se parezca la función que tenemos, multiplicamos por x cuadrado, ¿cierto? Como x cuadrado es positivo, lo multiplicamos y no altera la desigualdad. Aquí notamos esta expresión. Aquí tenemos la hipótesis del teorema del sándwich. Tenemos las tres funciones, ¿cierto? La que nosotros queremos buscar está acotada por otras dos, que parecen ser mucho más sencillas, ¿cierto? Son solo expresiones racionales formadas por polinomios, cocientes entre polinomios. Por lo tanto, si calculamos el límite de estos dos extremos y son el mismo, por el teorema del sándwich tenemos que el límite de la función del medio deberá ser lo que buscamos. Como nos pedían calcular el límite cuando x tiende a 0, ¿cierto? Entonces calculamos el límite cuando x tiende a 0 de estas dos expresiones. Como son racionales, nuestro teorema nos permite solo evaluar, ¿cierto? Evaluamos en 0, nos queda 0, 0, 0, 0 partido 1, 0, nos queda 0 partido menos 1 es 0. Es decir, el límite de los dos extremos es 0. Por lo tanto, el teorema de Sándwich nos dice que el límite cuando x tiende a 0 de la expresión del medio también es 0. Entonces, básicamente, cuando uno no tiene dónde partir, va a tener que dar más una cuota, ¿cierto?, para este tipo de cosas. Ahora, esas cotas nacen de las propiedades que uno tiene en base a las funciones, ¿cierto? Principalmente. Y ahí es cuando recordarse los recorridos de ciertas funciones sirve, ¿cierto? Entonces, básicamente,
si nuestra función es un cociente donde tenemos expresiones trigonométricas, sabemos que ahí nos va a servir este tipo de cotas que en algún momento anunciamos, principalmente el seno y el coseno. Y bueno, con respecto a la tangente se puede armar una cota un poco fea, pero probablemente vamos a verla después, cuando veamos un límite muy importante, que es el límite cuando x tiende a cero de seno de x sobre x. Ya, ahí uno se basa en una cota en una cota trigonométrica que uno puede probar de distintas maneras. Generalmente uno deja el ejercicio de ver que se cumple. Se puede probar de manera geométrica respecto al círculo y todo eso, para ver que verifica. Pero bueno, entonces ahí tenemos una aplicación del teorema de sándwich. Así que a las dudas ahí podemos recordar cómo funciona la cota, ¿cierto? Para cualquier expresión evaluada en la función seno. Ay, diablo, estoy mareando a la gente. Ya. Entonces terminamos con